Hoy te platicaré de las balaceras en Nuevo Laredo. Un presunto operativo para frustrar el robo de un tráiler provocó temor en todo Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde testigos aseguraron que no se trató de un simple operativo, sino de una serie de balaceras. Lo cierto es que este hecho ocurrió a menos de 24 horas de la llegada de refuerzos de las Fuerzas Especiales del Ejército para inhibir la delincuencia y mejorar la relación entre los elementos federales y los habitantes. En este video te platicaré de ese presunto operativo en Nuevo Laredo y del reforzamiento de la vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas. Bienvenidos al Caporal del 6 de abril, comenzamos. Otra vez Tamaulipas, una persecución con detonaciones de armas de fuego que inició en Salinas Victoria, en el estado de Nuevo León, pero que terminó en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Graba, güey, Esto ocurrió la tarde de este martes 4 de abril. Sobre este tema existen dos versiones encontradas, una respaldada por las autoridades y otra respaldada por testigos. Te voy a platicar ambas, pero lo haré por separado. Justo en el fondo de todo este hecho evidencia la difícil situación por la que están pasando los habitantes de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Comienzo por la versión oficial. Te muestro en pantalla el recorrido, el presunto recorrido que hicieron los delincuentes mientras eran perseguidos, según han informado las autoridades. Aunque no han detallado la ruta exacta, lo que estás viendo son las tres rutas posibles que pudieron tomar, las cuales van de los 237 a los 255 kilómetros de longitud. El punto de abajo es el sitio de partida en donde comenzó todo, el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. Y el punto de arriba es el destino, en donde terminó, específicamente en el cruce de Emiliano Zapata y Avenida de Reforma, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Como puedes observar, no solamente se trata de un cambio de municipio, sino también de entidad federativa. Inició en Nuevo León y terminó en el estado de Tamaulipas. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas es la que ha aportado la versión oficial, pues asegura que elementos de la Guardia Nacional estaban frente a la estación segura de apoyo carretero cuando vieron pasar un tráiler presumiblemente robado y a exceso de velocidad. Los agentes hicieron lo que corresponde, le marcaron el alto, intentaron detenerlo, pero como no frenó, pues entonces iniciaron una persecución. A la par que lo iban siguiendo, pidieron apoyo a través del C5, de tal forma que la Guardia Estatal se sumó para tratar también de detener el tráiler. Varios kilómetros más adelante, los neumáticos de ese tráiler comenzaron a dañarse y el conductor se vio obligado a detenerse. Esto ocurrió ya dentro del municipio de Nuevo Laredo. Te muestro el mapa nuevamente, en la esquina de Emiliano Zapata y Avenida de Reforma. Tras detenerse, el conductor bajó del tractocamión y trató de huir a pie. Bueno, en realidad huyó a pie. Consiguió huir a pie. Corrió, se escondió en un negocio de la zona dentro del municipio, de la colonia de La Concordia, en donde minutos más tarde finalmente fue encontrado y detenido por las autoridades. El informe de las autoridades da cuenta del aseguramiento de un tractocamión marca Kenworth que llevaba un tráiler, una caja, cuyo contenido no fue revelado. De manera extraoficial trascendió que este tráiler era usado para el traslado de migrantes. Sin embargo, como ya te decía, no hubo reporte oficial de lo que había en su interior. Lo cierto es que el detenido fue presentado ante la Fiscalía General de la República y no ante la Fiscalía Estatal. Ahora bien, lo que verás a continuación es un video grabado ya dentro del municipio de Nuevo Laredo cuando finalmente el conductor está por rendirse. A pesar de que se oyen detonaciones de arma de fuego provocadas presumiblemente por las autoridades, no ha sido reportada ni una sola persona herida. De hecho, han informado que estos disparos fueron para reventar los neumáticos de la parte trasera del tráiler, lo que finalmente obligó al conductor a detenerse.
Aunque lo que te acabo de platicar ha sido proporcionado en gran medida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, la Guardia Nacional no ha dado ni un solo detalle de este acontecimiento. Y es aquí en donde entra la otra hipótesis, la de los testigos y la de algunos medios locales que afirman que no solamente fue un tráiler, sino que también hubo balaceras en varios puntos de este municipio de Nuevo Laredo, a tal grado que muchos comerciantes cerraron sus negocios el resto del día. El primero de los presuntos enfrentamientos ocurrió en donde el trailero decidió abandonar su vehículo y posteriormente llegaron más persecuciones y tiroteos que provocaron pánico entre los habitantes. Es por eso que el video que te compartí hace unos minutos ha sido interpretado por algunas personas, por algunos medios locales, como el de delincuentes corriendo en la vía pública de las autoridades. Te lo voy a volver a mostrar, pero ahora presta especial atención a la gente que está corriendo. Este hecho no ha ocurrido de manera aislada. Apenas un día antes de este incidente, el Aeropuerto Internacional de Quetzalcóatl, el aeropuerto de Nuevo Laredo, allí llegaron 100 elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional con el objetivo de reforzar la estrategia de protección ciudadana en el municipio. Este refuerzo fue confirmado por las comandancias de la 4 Región Militar y la 8ª Zona Militar. Estas imágenes que verás son precisamente del arribo de este refuerzo y se trata de un video grabado el pasado 3 de abril aproximadamente a las 11 de la mañana con 45 minutos. La llegada de los elementos federales ocurrió justo un día antes de la persecución o los enfrentamientos, según haya sido el caso, y aún así los delincuentes continuaron desafiando a las autoridades, ya sea o robándose un tráiler o enfrentando directamente a las autoridades. Como ya te platicaba, la 4 Región Militar y la 8ª Zona Militar aseguraron que tras que este reforzamiento de la vigilancia con elementos federales tiene como objetivo incrementar el nivel de confianza, cercanía y respeto por parte de los habitantes hacia el ejército. Este hecho, esta intención es especialmente importante. Apenas el pasado 26 de febrero, integrantes de Nuevo Laredo, habitantes de Nuevo Laredo, confrontaron e incluso golpearon a soldados, a quienes acusaron de haber asesinado a 5 jóvenes durante la madrugada. En ese enfrentamiento, los soldados se vieron rebasados a tal grado que accionaron sus armas de cargo para tratar de dispersar a la gente furiosa, pues que protestaba de una ejecución extrajudicial. Porque tienen un pinche arma a la verga, güey. Unos vergazos a la verga. En este canal hay una lista de reproducción con varios videos en donde platico de principio a fin con detalle precisamente este acontecimiento. Te voy a dejar la liga de esta lista de reproducción en la descripción de esta transmisión por si te interesa tener estos detalles. En resumen, sobre ese hecho, sobre ese acontecimiento, se dividió en 2 partes. 1, el asesinato de 5 jóvenes por parte del ejército y 2, la protesta de los habitantes y la reacción de los soldados ante esta protesta. El mismo gobierno federal informó del resultado de las investigaciones sobre esta multiejecución y concluyó que los jóvenes fueron asesinados por los soldados y que los jóvenes no iban armados ni atacaron a los elementos federales como inicialmente el ejército intentó hacerlo creer.
No se trató de un enfrentamiento, fueron ejecutados y esperemos que venga la conclusión de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar cuenta de qué es lo que pasó. Sobre este tema, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó exactamente lo mismo, de tal forma que ya hay soldados bajo investigación por esta ejecución extrajudicial. Este hecho, que data hace apenas de un mes, puede explicar entonces la posibilidad de un presunto operativo en Nuevo Laredo para detener un tráiler que pudo provocar pánico entre los habitantes. Y es precisamente por eso que la Secretaría de la Defensa Nacional incrementó la presencia de elementos de élite en Nuevo Laredo, debido a que busca incrementar la confianza, la cercanía y el respeto de la milicia con la ciudadanía. Así las cosas en Nuevo Laredo, en donde los habitantes buscan superar su miedo a los delincuentes, pero también su miedo a las autoridades mismas. ¿Qué opinas? Por cierto, el próximo video será sobre el secuestro de 23 personas en una carretera en San Luis Potosí. No lo quise traer de manera inmediata porque las autoridades estatales aseguraron que ya las habían encontrado, pero que resulta, pues en realidad lo que encontraron o resolvieron o se enteraron fue de otro acontecimiento. No nada más es el secuestro de 23 personas, sino también de un robo masivo a otras personas en la misma carretera el mismo día. Así que la invitación es a que te suscribas a este canal, revientes el botón de like y compartas este video. Muchas gracias, nos vemos al rato con más información.